Mi hermano, ¿te has puesto a pensar alguna vez por qué razón nosotros nos salimos de la autopista de la vida, del plan perfecto de Dios que tiene para ti y para mí, y agarramos otros caminos o otros atajos que no necesariamente son el plan de Dios para nuestra vida? Encuentras desiertos y tú crees que la autopista está muy lejos y que te faltan muchos caminos por recorrer y tú decides agarrar un atajo. ¿Te has puesto a pensar por qué nos desesperamos? ¿Por qué en nuestras finanzas no nos va bien? ¿Por qué no queremos seguir el plan perfecto de Dios y nos sentimos tentados por desviarnos por caminos más cortos que aparentemente son mejores? Antes de iniciar con el tema financiero, quiero orar contigo y pedir que Dios nos hable a través de su palabra. Ahí donde estás, cierra tus ojos, mi hermano, vamos a pedir a Dios y a darle gracias. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor infinito, porque tú nos perdonas por ser inmerecedores, pero tu amor que sobreabunda todo conocimiento, pues nos llena, Señor, nos llena de paz. Gracias porque tú me permites el poder compartir tu palabra. Te pedimos que tú nos hables a través de ella a nuestros corazones, a nuestras familias, a nuestros hijos, y que podamos tomar las mejores decisiones basadas en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, vamos a hablar un tema de los cristianos debemos de invertir financieramente, cuáles son las mejores opciones y por qué razones no deberíamos de invertir. No simplemente los cristianos debemos invertir para acumular riquezas terrenales, también debemos de invertir para crear riquezas en el reino de Dios. La Biblia nos dice, invertir es una forma de multiplicar los recursos que Dios nos ha dado para cubrir nuestras necesidades actuales y futuras. Esto nos enseña que debemos de ser buenos mayordomos, buenos administradores de nuestras finanzas. También es un medio para aumentar lo que tenemos disponible para impactar en el reino de Dios. Razones para invertir, mi hermano. Te voy a dar unos pequeños consejos. Para avanzar en la obra de Dios, en Hechos 4:34 nos habla. Primero quiero irme un poco a la historia de los discípulos. Había un discípulo, una persona, que le preguntó a Jesús que lo quería seguir. Y Jesús le dijo, sígueme, vende todas las propiedades que tienes y sígueme. Y la parábola dice que esta persona se entristeció tanto porque tenía muchas riquezas y no lo siguió. Pero en Hechos 4:34 nos enseña algo muy importante que se llama el desapego a los bienes materiales y creer por fe en Dios. A lo que te quiero llevar, mi hermano, es que los discípulos que siguieron a Jesús se desprendieron o tuvieron el desapego a sus bienes materiales. Y en Hechos 4, cuando son ungidos del Espíritu Santo, la Biblia dice que todos vendieron sus propiedades y las repartieron entre los pobres, y que también repartían las propiedades a los discípulos. El mensaje, mi hermano, acá es, cuando tú aprendas el desapego a los bienes materiales y que tú decidas seguir a Dios, los bienes materiales te van a perseguir a ti. Los bienes materiales te van a seguir a ti. Ok. Para cuidar a tu familia, razones para invertir, para la obra de Dios y para el cuidado de tu familia. Tener un excedente no necesariamente significa que tienes que darlo todo. Dar y ahorrar son principios bíblicos, lo cual está en Lucas 14:28. Lucas 14:28 nos dice, ¿quién no se sienta antes a sacar sus costos y a sacar sus números antes de construir una torre? No vaya a ser que no la acabe y que todos se burlen de él. Entonces, para cuidar tu familia, antes de emprender, antes de invertir, antes de crear un emprendimiento, una empresa, debes de sentarte, mi hermano, a sacar tus costos, a sacar tus números. Antes de comprar una propiedad, debes de sentarse y de sacar tus costos, y al final del crédito hipotecario, tú puedes pagar todo lo que son capital más intereses. Otra razón para invertir es ser libre. Cuando haya planificado su futuro y tenga la capacidad de financiar personalmente sus gastos,
de subsistencia sin tener que trabajar. ¿Qué me refiero a esto? Que cuando tú hayas creado emprendimientos en el cual tú no tengas que estar físicamente trabajando, pues ese momento tú vas a poder tener una libertad que no es solo en dinero, que también es en tiempo. Tiempo que tú vas a tener para dedicarle a tu familia, dedicarle a la obra de Dios principalmente, y el invertir en negocios así te van a llevar a tener una libertad de tiempo. Emprende, puedes utilizar lo que son emprendimientos de Amway, Mary Kay, Herbalife, For Life, o algún emprendimiento que Dios te ilumine a ti, que puedas crear y empoderar a otras personas y puedas tú dar empleo. Porque recuérdate, mi hermano, que somos cabeza y no cola. Tú y yo tenemos la capacidad de poder crear porque somos imagen de Dios, o sea, también somos creadores, ¿sí? No te menosprecies ni te discrimines a ti misma porque tú tienes todo el potencial que Dios te ha dado. Ahora voy a hablar algunos temas que tienes que ser precavido en tus finanzas, no desviarte del camino, de la carretera, atajos, ¿sí? Razones para no invertir. La razón más importante para no invertir o emprender un negocio es si tiene una actitud incorrecta. Cuando tienes una actitud incorrecta en tu corazón, no es bueno que tú emprendas. ¿Qué me refiero? Que tú quieras emprender por orgullo, por avaricia, por codicia. Esos indicadores o esos principios que nacen no son buenos. Hay muchas actitudes del corazón que están fuera de la alineación de las Escrituras, pero he encontrado que estos 4 son los principales ofensores o que dañan tus inversiones y tus finanzas y dañan el propósito de Dios para tu vida. Primero, ya lo que hablé y lo voy a explicar, la avaricia. El deseo de tener siempre más y tener solo lo mejor. Eso te lo voy a leer que está en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 6. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Y escucha el versículo 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Entonces, mi hermano, la avaricia es algo que debes de quitarte para emprender o para multiplicar tu dinero. Debes de quitarte lo que es la avaricia. Otro elemento que debes de quitarte para emprender o para invertir es el orgullo. El deseo de ser elevado o estimado por tus bienes materiales. Recuerda que tú y yo valemos la sangre de Cristo. No vales por el carro que tengas, la propiedad que tengas, el traje que tú utilices, el reloj, Bulova, Tissot, el que quieras. No vales por lo que tú vistes. Recuerda, mi hermano, que tú y yo valemos la sangre de Cristo. Y nunca emprendas por aparentar algo que no eres o por aparentarle a tu vecino que andas en un gran carro, una Range Rover, en una 4Runner, en un Tacoma, pero que no tiene la capacidad para mantenerlo, para pagarlo. O resulta que tu carro, tu casa, todo lo tienes en alquiler o rentado o en préstamo. No, mi hermano. A los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador en la fe, no pongas tu fe y tu confianza en tu trabajo, en tu riqueza, en tu propiedad, ni en tu conocimiento. Todas son inseguras, sino en Dios, que nos provee en todo en abundancia para lo que disfrutemos. Invertir para sentirse mejor consigo mismo o para mostrarse a los demás siempre conducirá a un mayor descontento y no fomentará los propósitos de Dios para tu vida. Ahora bien, vamos a hablar de otro elemento que no debes de tener para invertir, lo que es la ignorancia. Debes de capacitarte, debes de leer para tú poder invertir, ya sea en tu negocio de venta de panes en el mercado, o tu venta de enchiladas,
o que tú inviertas en acciones o una inmobiliaria. Tú tienes que entender cómo funciona el mercado. ¿Qué me refiero con el mercado? A la tasa de interés, si son supervisadas, no supervisadas, cuáles son los niveles de riesgo de que vas a perder tu inversión. Debes de estudiar, de leer la palabra de Dios, de leer las leyes, temas financieros, políticos, económicos. Debes de utilizar la tecnología para investigar qué productos se venden más en tu sector, en tu mercado, si hay competencia, no hay competencia. Tienes que enculturizarte, llenarte de información. Otro elemento que debes de evitar es el tema de la envidia. El deseo de lograr basado en los celos del éxito de otras personas. Porque envidiaba a los arrogantes cuando veía la prosperidad de los impíos. Eso está en Salmos 73:3. El objetivo es la satisfacción, no la comparación. Nunca te compares ni te sientas más ni menos. ¿Sí? Concéntrese en todas las maravillas, bendiciones que el Señor le ha otorgado a usted. Sea agradecido. Otra vez viene acá el tema de la gratitud. Y no se preocupe por tener lo mismo que los demás. Hay muchos hermanos que se endeudan para vivir en una colonia y un estatus que no le corresponde en este momento. Vivir en una residencial más cara y resulta que no pueden pagar el UCI porque es tan caro. ¿Por qué? Porque no se ajusta a sus ingresos en este momento. Debes de quitarte la envidia y no inviertas, ni crezcas, ni compres nada por envidia. ¿Sí? Recuerda que la única inversión garantizada es en el reino de Dios. Te voy a leer otro versículo de la Biblia. Mis hermanos, el tema de las finanzas en nuestra vida, primero debes de entender que en el camino de la vida como cristianos, Dios tiene un propósito para ti y para mí. Creo importante que debemos de hacernos la siguiente pregunta. Hacerle al Señor: Dios, dime cuál es el propósito de ti para mi vida. ¿Para qué yo fui creado, predestinado? Gálatas dice que Él nos predestinó antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, para que le alabásemos. Pero si tú no has entendido, no has comprendido cuál es el propósito de Dios para tu vida, tú en esa autopista de la vida siempre te vas a andar desviando, que hoy te divorcias, que hoy quiebra tu negocio, vuelves a emprender otro negocio quebrado, universidades a medias, emprendimientos a medias. Si tú no logras entender cuál es el propósito de tu vida, no vas a lograr encontrar esa autopista que te va a llevar al objetivo principal que Dios tiene para ti, que es la salvación, y entre otros está la prosperidad financiera. Pero el objetivo principal debes de preguntarle a Dios: Dios, Padre mío, dime cuál es el propósito de tu vida, que tú tienes para mi vida, ¿sí? Y quiero decirte algo para antes de concluir con el versículo. Recuerdo yo la historia de David en 1 Samuel, toda la historia de David, cuando el rey Saúl lo molesta un mal espíritu para que David le tocara el arpa. Había un plan perfecto para que David tocara el arpa, y cuando David tocara el arpa, el rey Saúl sentía paz en su corazón. Ahí había un propósito, pero mira más adelante. Después les envió un espíritu de envidia y de celo al corazón de Saúl para que matase al rey David. Y observa el plan. Claro, en el camino, en la autopista de la vida, tú dices: pero ¿por qué no tengo ni un centavo? ¿Por qué quebró mi negocio? ¿Por qué perdí mi casa en una hipoteca y la remataron y me la quitaron? ¿Y por qué me endeudé con la tarjeta de crédito? ¿Y por qué tuve depresión, ansiedad, pánico? Pero ojo, David, antes de ser rey, había un propósito, pero tuvo que pasar por aflicciones. Dice que le fue enviado un espíritu de envidia y de celos al corazón del rey Saúl para que matase al rey David. Y observa, rey David empieza a huir con un espíritu de aflicción, con una desesperación de muerte. ¿Y sabes dónde va a caer el rey David? Va a caer a una cueva que se llama la cueva de Adulam. ¿Y sabes quiénes estaban en esa cueva de Adulam?
los desesperados, los afligidos de espíritu y literal, los endeudados. El propósito de David, que huyera de aflicción, una aflicción de muerte, ni siquiera era una aflicción porque le estaban cobrando los cobradores 20 llamadas perdidas en el día, era una aflicción que él huía por su vida. Pero el propósito es, en esa autopista de la vida, que tú tengas altibajos, es que tú seas agradecido, que tienes que pasar por fuego para que el día de mañana tú puedas caer esa cueva de Adulam y tú le hables a aquel hermano y le digas, no te preocupes, yo también quebré, también me divorcié, también me demandaron, también me embargaron, también me sucedió esto, sufrí depresión, pánico, estrés, tomé pasiflora, pasifen, lírica, tomé Rivotril, pero hoy entiendo el propósito, que hoy yo me pare aquí y te diga, sí hay solución a tu problema. Dios tiene un camino y la única solución es que tú aceptes a Jesús en tu corazón, que lo reconozcas como tu Salvador, te arrodilles y empiezas a generar tu fe para que tú empoderes a otros hermanos, a otras personas, los rescates de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te sales de la autopista del propósito de Dios para tu vida, vienen pensamientos de muerte a tu corazón, de suicidarte. Pero déjame decirte algo, mi hermano, en Dios todo tiene solución, incluso la muerte. Mi amado hermano, la autopista del propósito de tu vida que Dios tiene, debes de pedírsela a Dios. Yo te voy a hablar del propósito de Dios que tiene para mi vida. No creas que ahora yo me dedico a ser coach financiero, experto en soluciones financieras. Dios me permitió tener 2 empresas de la defensa de los deudores, no porque yo sea bueno o porque sea muy inteligente. Lo que yo te hablaba del ejemplo de David, ¿sabes? Yo encontré el propósito, Dios me lo dio, ¿sabes cuál es? Libertar al alma afligida de las deudas por medio de la verdad. Porque hoy te abro mi corazón, mi hermano, yo tuve que endeudarme, yo debía más de 450,000 quetzales en una sola tarjeta de crédito, más de 1,5 millones entre todos mis acreedores, siendo conocedor financiero. Yo padecí depresión, ansiedad y pánico. O sea, si hoy te vengo a hablar acá, es por la gracia y misericordia de Dios. Y yo te digo, no te desvíes de la autopista de Dios, del propósito de vida que tiene para ti, porque hay un propósito. Y me voy a permitir leerte en este momento Romanos 8:28. Claro, tú te lo has de saber de memoria, pero hoy te insto, mi hermano, a que tú lo vivas, que en medio de esa aflicción, en medio de esa depresión, tú creas que Dios te va a hacer fructificar ahí, en medio de esa aflicción. Y Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, y todas las cosas son todas las cosas, para el bien de quienes lo aman. Pregúntate, aquí viene otra pregunta, ¿tú amas a Dios de corazón? Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si tú tienes el llamado, si tú estás pasando aflicción, créeme, el propósito de Dios está en tu vida. No temas, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Y escucha esto, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Confía en la palabra del Señor, no te desvíes de esa autopista, de ese plan perfecto de Dios que tiene para tu vida. No desmayes. Persevera en la palabra de Dios, lee todos los días tu palabra, lee 3, 4, 5 veces diarias, arrodíllate y pídele a Dios que te enseñe el propósito de vida que tiene para ti. Bien, mis amados hermanos, continuaremos con el riesgo y tentaciones actuales. Vamos a hablar de algunos riesgos y tentaciones actuales.
las malas decisiones en tus finanzas que te llevarán con dirección a un fracaso. Invertir sin esclarecer tus objetivos. Es importante, mi hermano, que cuando tú tengas un objetivo claro como emprender, comprar una propiedad, sepas determinar en cuánto tiempo, cuánto te va a costar, cuánto tienes que ahorrar, cuántos ingresos adicionales debes de crear o cuántos emprendimientos debes de crear para poder alcanzar ese objetivo. Me voy a permitir poner un ejemplo de un error que se debe tratar de evitar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una hipoteca y te voy a poner un ejemplo de un ahorro. Una hipoteca de 8,000 quetzales. En esta hipoteca de 8,000 quetzales, con tasa de interés nivelada, ¿qué significa esto? Que los primeros 10, 11 años, más del 90% de la cuota van a intereses. En este ejemplo, 7,500 van a intereses y 500 quetzales van a capital, ¿sí? Ahora bien, si tú ahorras los mismos 8,000 quetzales, solo que los vas a dividir de la siguiente manera. Presta atención. 1,500 en alquiler, que lo vas a convertir igual a tu interés, y vas a reservar 6,500, esto va a ser igual a ahorro e igual a capital. Multiplicas entonces 6,500 por 12 meses, por 7 años, son 542,000 quetzales. ¿Qué significa esto? Que ahorrando y alquilando tú puedes tener la capacidad de ahorrar para comprar una propiedad en 7 años. Bien. Otra decisión que debes evitar es falta de evaluación de riesgos. Cada vez que tú quieras vender en un mercado, por ejemplo, tienes que determinar cuánto es el costo de hacer panes con jamón, de tortillas con carne, de panqueques, tienes que sacar el costo de tu desayuno. Por ejemplo, el costo que yo hice de 2 huevos y una taza de café es de 4 quetzales con 40 centavos. Un desayuno más o menos con salchicha, jamón, queso y crema anda por 8 quetzales. Entonces lo que tú tienes que hacer es determinar el costo, mi hermano, de ese desayuno que tú vayas a vender o de la inversión que tú vayas a hacer. Después de determinar el costo, vas a determinar lo que es tu ganancia. ¿Qué significa esto? Que tu costo fueron 5 quetzales. Si tú lo vendiste a 5 quetzales, tu ganancia, a 10, tu ganancia son 5 quetzales. Costo 5, lo vendes a 10, tu ganancia 5 quetzales. Y la parábola que hablábamos, la historia que hablábamos en Génesis, que debes de reservar o ahorrar el 20%, ¿qué significa esto, mis hermanos? Que por cada quetzal que tú ganas, debes de guardar o ahorrar 20 centavos, ¿sí? Para poder hacer frente en épocas de crisis o para tú invertir, preferiblemente emprender sin deuda. Podrías, si tú lo consideras conveniente, emprender con deudas, pero créeme, mi hermano, que tu cuesta va a estar un poco más arriba que si tú lo hicieras emprendiendo con ahorro. ¿Por qué? Si tú emprendes con deuda, tienes que determinar tus costos fijos, o sea, costo fijo significa tu gasolina, tu gas, tu alquiler, tu agua, tu teléfono. Tus costos variables van a depender si tú tienes empleados que les vas a pagar y que el costo es variable, no es siempre el mismo. Entonces, si tú emprendes con deuda, vas a tener que controlar y agregar lo que son pago de intereses. Significa que el emprender con deuda va a ser un poco más difícil, mi hermano, porque vas a tener que trabajar más duro para poder alcanzar tus metas y tus objetivos. Tienes que determinar en cada inversión que tú hagas, determinar qué riesgos corres. Por ejemplo, ponía el ejemplo de si tú inviertes a un plazo fijo. ¿Qué es un plazo fijo? Que tú ahorras tu dinero en un banco y te dan una tasa de interés del 6% al año. Otra entidad financiera te va a dar el 4%, otra te va a dar el 5%. Esas entidades tú tienes que asegurarte que estén debidamente supervisadas, registradas y controladas. Si viene otra entidad o otra persona que te ofrece ganar más, por ejemplo, te da un 50% de interés, debes de detenerte un momento y decir,
Pero ¿qué sucede? Si me ofrecen 5 o 6% a plazo fijo y viene esta otra entidad o esta otra persona y me ofrece que yo voy a ganar el 100% o 300% de inversión, debes de detenerte, analizar y mitigar los riesgos. ¿Qué son riesgos? Todo aquello que pueda afectar tu inversión, tu capital. ¿Sí? Debes de cerciorarte que en cada venta que tú hagas, ya sea el negocio que tú te dediques, venta de panes, vendas en los mercados, inviertas en las bolsas de valores, tienes que determinar siempre la recuperación de tu capital, que siempre tengas para producir el día siguiente. Ok. Evita pedir prestado para pagar lo prestado. Si tú te endeudaste por emprender, trata de mejor hacer un plan de ahorro, determinar tu presupuesto ideal, real, hacer tu presupuesto de guerra para hacer frente a tu obligación y honrar tu deuda. Pero debes evitar sacar deuda para pagar deuda, ¿sí? No invertir en otras formas de obtener ganancias. ¿Qué me refiero con esto? No busques obtener ganancias rápidas o desviarte de un camino, de una proyección que ya tenías. Como por ejemplo, por ahí anda rondando un WhatsApp donde te dicen que tú inviertas $100 y que solo tienes que atraer a 10 personas más y que esas 10 personas más también inviertan otros $100 y si tú juntas 10 personas vas a ganar de tus $100 de inversión $500. Debes de tener cuidado con ese tipo de inversiones porque pueden ser que sean una estafa porque son ganancias que tú tienes que traer a otras personas al error, ¿sí? Y en esos depósitos te dicen que tienes que colocar la frase regalo, ni siquiera cuchubal ni préstamo, ellos evitan esas palabras. Tienes que tener cuidado, por eso hablábamos de no invertir con base a la codicia, a la avaricia, al orgullo, al rencor. Cuidado, mi hermano, ojo, detente un momento. Debes de evaluar los compromisos y las decisiones que tú vayas a enfrentar. Por ejemplo, si tú recurres a un préstamo para emprender, debes de detenerte y analizar la tasa de interés que estás pagando. ¿Qué significa eso? Debes de multiplicar tu número de cuota por la cuota. Por ejemplo, tú pides prestado 10,000 quetzales y resulta que te quedan cuotas de 500 quetzales a 24 meses o a 36 meses. ¿Qué es lo que tú tienes que tener claro? Multiplicarlo tu cuota, tus 500 quetzales en este ejemplo, por 36 meses y tú vas a saber cuánto tú te obligaste a pagar a final del crédito. Debes de tener y evaluar bien claramente si puedes generar ese dinero, ¿verdad? Si estás dispuesto a pagar 2 o 3 veces el valor de que te prestaron. Debes de ahorrar. Yo sé lo que me vas a decir todo el mundo, bueno, la mayoría de personas y hermanos me dicen, mi hermano, lo que sucede es que no puedo ahorrar todo el dinero que me viene a mis manos, me lo gasto. Debes de ser disciplinado, como la historia de Génesis, de todo lo que tú ganas, de lo que te ingresa, reservar de cada quetzal 20 centavos, de 100 quetzales, guardar o ahorrar 20 quetzales. Debes de hacer tu plan de ahorro para hacer frente, 1, a tus obligaciones, 2, para cumplir tu meta, tu objetivo, que tu meta puede ser la compra de una casa, de un emprendimiento, de tu empresa. Una meta puede ser el pago de una universidad, un viaje, etc. ¿Sí? Vías seguras que mejorar en la economía personal y familiar. Elabora el presupuesto ideal, el real y el presupuesto de guerra. ¿Qué me refiero con el presupuesto de guerra, mis hermanos? Si tú pagabas 550 en un gimnasio, ahora en el presupuesto de guerra vas a pagar un gimnasio, vas a buscar un gimnasio de 100 quetzales al mes, vas a tener un ahorro de 450 quetzales, ¿para qué? Para alcanzar tu objetivo, para alcanzar tus metas. Debes de escoger un método de pago. Si tú estás endeudado, mi hermano, debes de otra vez hacer tu presupuesto ideal, tu presupuesto de guerra, y ojo, si estás endeudado, debes de hacer un plan de ahorro para pago con descuentos. Importante que hagas tu plan de ahorro para pagos con descuentos. Guarda la calma.
Detente un momento, ordénate financieramente, pídele gracia y sabiduría a Dios que te ayude a ordenarte en tus finanzas, que puedas establecer tu plan y que puedas hacer frente a las obligaciones financieras que te comprometiste. Poco a poco se pagan las deudas. Debes de quitarte lo que es la culpa y el miedo. Yo creo que después de la pandemia, si no estoy mal, el 90% de la población tiene problemas financieros y del 5% que se dice que está en poder del capital, 5% de la población, me atrevería a decir que el 0.2, 0.3% también han quebrado financieramente. Entonces no eres el único con este problema. Arrodíllate ante la presencia de Dios, pide perdón por tus pecados, por tus errores, pide sabiduría para ordenarte financiera, únete con tu familia y paga tus deudas poco a poco. Establece tu capacidad que tienes para hacer frente y paga poco a poco, mi hermano, porque en el nombre de Dios vas a salir de todas tus deudas y tus compromisos financieros. Si tienes un problema financiero, debes de entender que tienes un problema financiero y debes prohibirte hacer compras excesivas, solo comprar lo necesario y no comprar cosas que no necesitas para aparentarle a un montón de personas que no les importas. Vías seguras que mejoran la economía personal y familiar. Aquí viene un tema muy importante, mis hermanos, que esto se llama practica la generosidad. Sé generoso con tu hermano. Practica la gracia. Nuestra palabra de Dios dice que por gracia soy salvo. ¿Sí? Con el simple hecho de nosotros reconocer que Jesús resucitó entre los muertos y reconocerlo como nuestro amo y Señor, nosotros tenemos salvación, somos salvos. Debes de practicar lo que es la gracia y el perdón. Perdona a tu hermano que te quitó tu herencia, al hermano que no te pagó un préstamo. Perdona a tus padres, a tus hijos, perdona a tu socio, a tu accionista. Practica la gracia, el perdón, la generosidad. Proverbios 11:25 nos dice, el alma generosa será prosperada. Ahí hay otro tips o otra idea de cómo ser prósperos. Busquemos siempre hacer el bien, el ser generosos con nuestro prójimo. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece. Tienes que ser un buen mayordomo de tus finanzas, un buen administrador de tus finanzas familiares y personales. Porque la mano negligente, el que no es buen mayordomo, empobrece. Mas la mano del diligente enriquece. Quiero leerte un versículo, mi hermano, para concluir. La lógica de Dios no es la lógica humana. No importa que tú seas economista, auditor, abogado y notario, arquitecto, ingeniero, médico. No importa que tú y yo estemos llenos de conocimiento financiero, la lógica de Dios es distinta. Y mira lo que dice Mateo 19:21. Y aquí va un reto, mi hermano. Si tú te quieres enriquecer, escucha. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Jesús te dice, síguelo. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mi hermano, espero que te haya servido la palabra de Dios. Por supuesto, dice que no regresa vacía. Y gracias por la oportunidad que me dieron de hablarte un tema financiero y sé que la palabra de Dios siempre queda una semilla en nuestro corazón. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, bendiga tus finanzas y que te dé el emprendimiento y la gracia para poder invertir bien tus finanzas y que seas verdaderamente libre de esa esclavitud financiera si la has tenido. Hermano, yo te bendigo en el amor de Dios. Muchas gracias.